Referimos al acoso telefónico de determinadas empresas en horarios inapropiados, en días de descanso, a veces también a altas horas de la noche. Pero ¿cómo evitarlo? La lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria que podría acabar con estas llamadas inoportunas. Además, la Audiencia Nacional ha multado con 30.000 euros a 2 empresas de telemarketing por molestar a clientes que precisamente ya habían mostrado su negativa a recibir llamadas publicitarias al darse de alta en este fichero común. ¿Pero qué es la lista Robinson? ¿En qué consiste? Nos lo va a explicar Raúl Alonso, que es responsable de la Unión de Consumidores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, también abogado especialista en consumo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Raúl, Esto de la lista Robinson nos puede parecer algo nuevo, pero esto viene de mucho tiempo atrás, cuando el correo postal, que todavía hay, pero poco. Exactamente, me acuerdo hace ya unos años cuando se inició el procedimiento de la lista Robinson que había que inscribirse a través de una carta, ¿no? Eso, bueno, probablemente hasta mis hijos ya le sonaría chino, ¿no? Ahora ya se puede uno inscribir vía telemática, que es lo más sencillo, es muy fácil. Además, con poner lista Robinson, lo he probado yo esta mañana por comprobar, antes de venir, con poner lista Robinson en cualquier buscador inmediatamente te sale, ¿no? Y ahí puedes inscribirte. Esto se trata de un sistema que es un sistema privado, pero que tiene repercusión social. Es un sistema privado, lleva en este caso es la única lista que hay en España, aunque podría legalmente generarse nuevas listas de otras entidades, lo lleva una asociación y lo que hace es que los usuarios voluntariamente y gratuitamente, algo también muy importante, al darte de alta, eliges ciertas opciones para limitar la publicidad que te pueda llegar y los diferentes formas de llegarte a esa publicidad. Tú puedes seleccionar, mire, a mí no me interesa por correo electrónico, pero sí me interesa determinados productos por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces tú haces una selección, es muy fácil de todas formas, cualquiera que entra es muy fácil la selección. ¿Por qué limita? Porque tú al inscribirte lo que se presupone es que las empresas que van a iniciar algún tipo de campaña consultan la lista Robinson, son empresas que se adhieren a la lista, consultan la lista para saber las limitaciones que tienen. Si tú estás dentro, su publicidad está dentro de las limitaciones que tú has marcado, esa empresa tendría vedado el dirigirse a mí. No te podría llamar. No te podría llamar. Claro, parece que en el caso, ya lo apuntaba Estíbaliz, de algunas compañías telefónicas que han sido multadas, había muchos clientes que sí, que se habían inscrito, lo cual... Claro, pero el resultado al final es que han sido multados. Pero ha sido por estar en la lista Robinson, claro, no por ese acoso telefónico. Ojo, podría haber también por el acoso telefónico. Lo que pasa es que estando en la lista Robinson, el efecto probatorio es evidente. Oiga, si yo estoy inscrito en una lista, usted no ha hecho ni siquiera el mínimo ejercicio de diligencia para saber si yo admito ese tipo de publicidad o no. Y es más, estando inscrito y no admitiendo esa publicidad, usted no solo me la ha emitido, sino que me la ha emitido de reiterada manera, de tal forma que llega a constituir un auténtico acoso, ¿no? Porque ¿cuándo se estima que es acoso, Raúl? No hay una norma estricta que diga, pero evidentemente hay unos criterios que son, entre otras cosas, la reiteración, ¿no? Esa reiteración además se produce frente al acto del consumidor que normalmente rechaza esa publicidad. A pesar de ese rechazo, se sigue produciendo, ¿no? Entonces, esa reiteración y además frente al rechazo del consumidor está claro que es una cosa, pero ya digo, no son 3 veces ni 7, no hay una ley ni una jurisprudencia que marque cuánto, ¿no? En cada procedimiento es diferente. Ahora bien, hay un tema que es muy importante, es que la lista Robinson limita, pero hay algunos campos, digamos, que quedan fuera. ¿Por qué? Si yo soy cliente ya de una compañía, esa compañía ya tiene legítimamente en principio mis datos y hay que ver exactamente claro, qué sistema de protección de datos o qué limitaciones al uso de datos he dado con esa compañía. ¿Y está autorizado a mandarte en ese caso publicidad, la compañía con la que has contratado, por ejemplo, el servicio telefónico? Hay que verlo. Lo que pasa es que normalmente de forma expansiva, cosa que en principio nosotros entendemos que no es excesivamente legítimo, lo digo de forma expansiva, ¿por qué? Porque cuando contrato un servicio telefónico, por ejemplo, normalmente ya me están metiendo cláusulas de aceptación de publicidad. Y que a veces firmamos sin leer. Claro, entonces conviene leer claramente y limitar frente a esa compañía a la que yo contrato, con la que yo contrato, evidentemente le estoy cediendo mis datos legalmente, pues si no, no podría contratar. Pero limitar incluso, mire, solo a efectos de la relación comercial que tenemos, o sea, mis facturas e incidencias, pero no para venderme, por ejemplo, nuevos productos o, algo muy importante, cedérselo a terceros, porque claro, cuando yo contrato, eso es un negocio importantísimo, los datos, ¿no? Cuando yo contrato con una compañía, muchas veces las compañías ceden a empresas
digamos, colegas, por entendernos, o incluso venden, ¿no? Y hay entidades que se dedican a vender. Y dentro de esa sesión de datos pues, pueden darse circunstancias delicadas que se pueden corregir con la lista Robinson, por ejemplo, los datos de personas fallecidas, a quien no le ha pasado, y bueno, por un caso de un conocido que le llaman, bueno, preguntando por su padre fallecido. Uno, previamente, en ese caso, pues puede haber, avisando en la lista Robinson, pues esta persona ya, pues evidentemente ha pasado. Correcto. Lo que ha pasado. Lo importante de la lista Robinson es que, como decíamos antes, al final hay una declaración pública de ese consumidor en un registro que dice cuáles son sus condicionantes a la hora de recibir publicidad o de no recibir ninguna, ¿no? De tal forma que a partir de ese momento la quiebra por parte de los publicistas es evidente si se dirigen a ese consumidor saltándose esa voluntad del consumidor. ¿Y el efecto cuál es? Hombre, el efecto es que evidentemente puede haber una compañía que se salte a la torera a cualquier cosa, pero la realidad es que ese consumidor va a tener herramientas que son potentes, entre otras cosas la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Denuncias que además también son muy sencillas de realizar. ¿Se tiene que canalizar por ahí, por la Agencia de Protección de Datos, esas denuncias? Fundamentalmente es el sistema, porque habría una vulneración precisamente de la protección de datos. Esa declaración a la lista Robinson, en definitiva, es una declaración de protección de mis datos para usos publicitarios. En el momento en que se vulnera, que esa compañía hace caso omiso de esa declaración, está incurriendo en infracciones. Además, infracciones que con la legislación de protección de datos actuales son muy severas desde el punto de vista económico. Las multas son muy importantes. ¿Se puede escribir en esa lista Robinson a los menores de edad, que también son susceptibles, teniendo móviles, sobre todo niños de 11, 12 años, de que les vendan publicidad y a lo mejor ser un tanto engañados o verse sometidos a situaciones que no están preparados para? Entiendo que sí. Evidentemente quien lo tiene que hacer es quien tiene la patria potestad, ¿no? Los padres o tutores. Ahora bien, eso hay que denunciarlo más también sistemáticamente, porque se produce una vulneración a veces en las contrataciones, y sobre todo estas contrataciones tan sencillas telefónicamente, precisamente con menores que no tienen capacidad de contratar. Un menor no tiene capacidad de contratar en principio si no tiene la autorización de quien ejerce la patria potestad, precisamente por ser menor, ¿no? Los menores tienen limitada su capacidad de obrar. Entonces, ese tipo de actuaciones publicitarias a menores, desde luego, vulneran derechos y vulneran derechos de esos menores. Y eso tiene, evidentemente, un procedimiento que puede llevar a sanciones muy importantes, ¿no? Entonces, los padres tienen que, cuando contratan, tienen que tener muy claro quién es el interlocutor, y el interlocutor es su padre, su madre, su tutor, en ocasiones su hay pues, la tutora. típica, pues, tiene una familia, tiene 2 o 3 líneas y las 2 de ellas son para los niños, y a lo mejor pues esas empresas no saben que son 2 menores de edad los que son los titulares de ese número, ¿no? Claro, lo que pasa es que tendrán que tener la diligencia debida para saber con quién están, a quién están ofertando y quién están contratando. Porque una cosa, como bien dices, una cosa es la titularidad. Yo tengo mi teléfono móvil aquí en el bolsillo, puede ser de mi mujer, de mi primo, de mi empresa o de quien sea. Pero si es de mi empresa, yo no tendré probablemente la capacidad de contratar o no contratar. Tendrán que hablar con quien tenga esa capacidad. Si soy un menor, tendrán que hablar con mi madre o con mi padre, etcétera, ¿no? Tienen que tener la diligencia. La diligencia no la tiene que tener el consumidor, que hombre, que es recomendable ser diligente en la vida, ¿no? Pero quien tiene que tener la diligencia fundamental, porque le puede generar responsabilidades, son las entidades que se dedican a ese tipo de actuaciones publicitarias. ¿Y esos condicionantes que hemos seleccionado cuando nos damos de alta en la lista Robinson pueden ser modificados a posteriori? Porque a partir de ahora no me interesa estos condicionantes que elegí en su momento o que negué en su momento. Claro, yo por ejemplo ahora puedo no estar interesado en la compra de vehículos, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de unos años, oye, ya mi vehículo está ya, pues puedo estar interesado, modifico de tal forma que para la capacidad de recibir publicidad porque me interese de vehículos, por ejemplo, ¿no? Cada vez se irá refinando, y de hecho se ha ido refinando más, y además los medios telemáticos facilitan enormemente ese refinamiento, ¿no? Antes era mucho más genérico, cada vez se podrá refinar más y por lo tanto ser mucho más selectivo, porque puede haber gente, no sé, un coleccionista de no sé qué, pues algo tan claro como algo de una colección, pues a lo mejor puede acabar llegando a seleccionar de tal forma que quede perfectamente claro que solo quiere recibir publicidad relacionada a una colección de jarrones chinos, ¿no? Por ejemplo. Cada vez se va a ir seleccionando más. De todas formas, ya digo, yo invito a los consumidores a que lo hagan, a que lo vean, que es muy sencillo, que no tiene coste económico ninguno y que evidentemente no les va a resolver la vida en el sentido de que al día siguiente, porque además tiene un proceso... Claro, ¿cuánto tarda en activarse esa solicitud? Hay un proceso de hasta 3 meses en los cuales, porque evidentemente
los sistemas publicitarios no son de llego y vamos a llamar hoy, son campañas que se realizan y que se planifican, ¿no? Entonces tiene un proceso de 3 meses. A partir de ese momento debería haber una restricción y si no se produce, ya digo, le facilita enormemente la capacidad de denunciar y de, por lo tanto, conseguir sanciones que evidentemente son altas y que deberían llevar a las empresas a evitar precisamente esas actuaciones, ¿no? Bueno, pues tan sencillo como meterse en un buscador, buscar lista Robinson y ahí ya ven toda la información que, como dice Raúl, es muy sencilla. Gracias, Raúl. Hasta la próxima. Gracias, Buenos días. hasta la próxima.